primero agradeciendo la invitación a la gente de CIASBA. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Cuando empecé a preparar la charla empecé a buscar cifras de importación, cifras de la Cámara de Semilleristas para poner, y después pensé que más que dar números que a lo mejor no significan nada, me parecía mucho mejor dar un mensaje contando anécdotas, sobre todo cuando uno piensa que hace 42 años que estoy en el mercado de semillas de césped, no lo puedo creer, pero pasaron 42 años. Para los jóvenes, no sé qué pensarán, dirán cuántos años. Para los que son más grandes, que peinan canas o que no se peinan directamente como yo, que soy pelado, sabrán qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Espero que el tiempo que pasó rápido haya dejado algo para poder transmitirles hoy y dejarles algún mensaje. Y la verdad que esta charla es una charla que yo di hace 3 años, cuando fue la visita de la International Seed Heritage Group. Es un grupo de productores y de breeders que se mueve por el mundo, y cuando hizo la visita a la Argentina me invitaron a justamente hablar del mercado argentino de semillas de césped, que la verdad que me apasiona, que fue en el que trabajé tantos años, sacando los 3 años que estuve en Estados Unidos, toda mi vida estuve acá en la Argentina, y dedicado a la empresa. Así que bueno, me apasiona, y por eso busqué, como dije antes, dejar un mensaje atrás de esto. Y lo llamé Elegí tu mitad. Y lo presento así: ¿es la mitad llena o la mitad vacía? ¿Cuál es la mitad que podemos elegir de este mercado, al que creo tanto, pero que todavía nos trata un poco así, más o menos? Y realmente yo creo que es así, porque el mercado tiene mucho para desarrollar, pero va muy lentamente en el desarrollo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Rápidamente, la historia quizás ya pasada no es tan interesante, pero sí marca un poco cómo es lo que está pasando hoy en este momento. Hace muchos años, yo me acuerdo, leí un libro que decía que allá por 1920, 1930, por esos años, se importaban semillas de Poa partensis, Festuca rubra, todas esas especies que en realidad son más de clima europeo, ¿no? Que no son tan para nuestro clima, o mejor dicho, no donde se usa tanto el césped, si fuéramos a la Patagonia. Y eso explica quizás también por qué hoy muchas de las mezclas comerciales siguen teniendo toda esa mezcolanza que digo yo, de un montón de especies, que es como si comiéramos fideos con ravioles, con un bife, con no sé, cerdo arriba y encima un flan, ¿no? Todo mezclado, que no da nada en realidad, da un gran lío. Pero bueno, en el mercado no profesional, cuanta más semillas finas tenga una mezcla, pareciera que es mejor. Y fue muy gracioso, pues nosotros hace muchos años que tenemos 7 variedades, y uno le pareció que mejor era poner 9 variedades, y después apareció uno que puso 10 variedades. Claro, ya no hay 10 variedades para poner, no sabían qué poner. Entonces una de las variedades era Raíras Anual Oregon, que era lo mismo que Raíras Anual, pero le ponían Oregon. Y le llegaban a poner Pastobillo a una mezcla, un pastobillo para césped, que no se adapta en absoluto, pero bueno, nada, era como una carrera por poner especies. Y esto sigue hasta el día de hoy. En las mezclas de bolsitas, las mezclas comerciales, sigue pasando. Ya a nivel profesional, por supuesto, sabemos que no, pero hasta el día de hoy ha llegado eso que viene arrastrado de aquellas viejas épocas. Después, en los 70, empezaron a aparecer ya sí un desarrollo muy importante en césped, sobre todo desde Estados Unidos, cuando aparecieron las variedades de raíces perennes en Manhattan, Derby, que fueron las primeras que aparecieron en el mercado y que fueron un enorme avance sobre las semillas forrajeras. Para que tengan idea, nosotros hicimos algunos ensayos en corte, y un raíraz Nui, que es un raíraz típicamente forrajero neozelandés, puede tolerar alturas de corte de hasta 3 centímetros. Cuando uno lo empieza a cortar por debajo de los 3 centímetros, se empieza a ralear. Y un raíraz turf type de los actuales, de las variedades modernas, tolera alturas de corte de 4 milímetros, como en un green de golf. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre un raíraz forrajero y un raíraz que está desarrollado específicamente para hacer.
Después en los años 90 hubo un gran desarrollo en la parte de golf, sobre todo, que fueron los que iniciaron un poco no iniciaron porque se había empezado, pero realmente le dieron como más fuerza a lo que era el desarrollo de semillas de césped en la Argentina. Y se acuerdan que en los años 90 también hubo mucho de desarrollo de barrios cerrados. En esa época yo recuerdo que nos llamaban mucho para empresas que querían armar empresas de jardinería para poder atender esa demanda que veían creciente en los barrios cerrados y que, bueno, lamentablemente creo que muchos por el problema argentino de los juicios terminaron, un ejemplo de mi hermana, que había armado una empresita de césped y la tuvo que cerrar por juicios laborales. Y terminaron que prácticamente no han quedado empresas, o muy pocas por lo menos, que realmente se dediquen profesionalmente al trabajo y prácticamente son personas individuales las que se trabajan. Sí hay paisajistas que diseñan, pero eso es distinto. Yo me estoy refiriendo solamente a los que hacen el cuidado y el mantenimiento del césped. También en los años 90 se difundió mucho la resiembra otoñal. Hasta ese momento la siembra era de primavera. En esos momentos se consideraba que el césped se sembraba en primavera y no en otoño. A pesar de que las pasturas, los que son profesionales del tema saben que se hacen mejor en otoño, no se hacía prácticamente resiembra otoñal. A partir de esos momentos empieza a desarrollarse la resiembra otoñal con regreses anuales, regreses perennes. Y ahí empezamos un poco a ir para atrás, hasta ahí íbamos creciendo, ahí empezamos a ir para atrás. El hockey pasa a ser sintético, si bien el hockey no era un deporte muy importante, era algo que absorbía semilla, lo perdemos. Acá hay otro paso muy importante, el mercado doméstico, gran parte empieza a pasarse a grama bahiana. La grama bahiana, para Leandro Borgo, que va a dar la charla después, está encantado porque se venden panes de césped. Para los que vendemos semillas es un gran contrincante porque no se siembra, es todo de panes. Si alguien le dice que le vende semilla de grama bahiana, no le crean, no existe, no da semillas. Y bueno, no se resiembra, crece en el sol y en la sombra, es fácil de mantener, y bueno, se ha llevado puesto el mercado de mezclas o mezclado doméstico, la grama bahiana. Eso ha tenido un gran crecimiento, seguramente Leandro lo va a marcar después, pero para el mercado de semillas ha sido un paso para atrás. Después también los green de golf fueron avanzando y se convirtieron en agrostis. Los agrostis fueron mejorando, los agrostis toloníferas son de pleno invierno, pero hubo agrostis que toleraron mejor las enfermedades, que se fueron desarrollando para tener climas más cálidos, y hoy los grandes campos, los mejores campos argentinos tienen agrostis. Una vez que siembran en agrostis, ya no siembran por muchos años. O sea que hoy la industria del golf prácticamente no es importante, existe, tiene un consumo, pero no es el mercado principal de consumo de semillas hoy. Creció algo el rugby con la televisación sobre todo, y un poco porque la urba fue pidiendo que los campos fueran mejores, pues no es lo mismo el golpe que tiene un jugador sobre un campo con un buen césped, que el golpe que tiene un jugador cuando se cae sobre un campo de tierra pura. Entonces han ido promoviendo tanto la urba como la televisación, que se hayan ido mejorando los campos de rugby también. Pero el gran mercado, sin lugar a dudas, y el que más crecimiento ha tenido es el fútbol, y siempre la televisión tuvo mucha importancia en eso, porque un estadio bien presentado es fundamental para una buena televisación. Así que bueno, hoy llegamos a esto, hoy el mercado está repartido un poco así como lo acabo de mencionar, y es un poquito, estos son los que nos consumen, pero jardines, ya dije en parte, sobre todo los del interior del país, no tanto en lo que es grandes ciudades, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, porque eso está dominado casi todo por grama bahiana. Hay otros lugares del país, tanto los más al sur o más en el NOA, que todavía tienen consumos de algunas mezclas o de algunas especies como quicuyo o bermuda. Bueno, colegios que tengan campos de deportes, cementerios parque, también tiene algún consumo. Desde ya los campos deportivos, lo más importante, es municipalidades en plazas y parques, y empresas y centros comerciales, puse yo acá. Esto es muy incipiente en la Argentina. Y acá empiezo a contar algunas anécdotas de las tantas que uno ha vivido en tantos años, pero una anécdota que me gusta contar a mí es la empresa Monsanto había abierto no es una sucursal, sino es un lugar donde iba a hacer investigación, que está muy cerca de Mar del Plata. Hay un camino de tierra que une la Ruta 2 con Balcarce, y habían abierto
una planta, habían hecho un vivero que se había costado $2 millones, todas oficinas nuevas, policía en la puerta que te detenía y te pedía documentos para entrar. Y me invita a una persona que trabajaba en Monsanto para que lo fuera a saludar. Yo trabajaba con él en el INASE, yo que soy miembro todavía ya hace varios años del Comité de Forrajeras y Céspedes del INASE. Me invita, che, venía a visitarme un día. Bueno, estábamos charlando y me dice, ustedes me le va muy bien con el mercado de césped, ¿no? Típica pregunta que todo el mundo cree que el mercado de césped de semillas es enorme y bueno, no lo es tan así, pero mucha gente cree que sí, la típica pregunta. Entonces yo le digo, mira, Carlos, fíjate, ustedes, Monsanto, $2 millones de inversión en invernáculo, oficinas nuevas, policía en la puerta, tienen 4 metros por 50 de largo y fíjate el césped que tenés. No me digas eso, digo, no te digo eso. Vos me haces la pregunta y yo te respondo. Fíjate lo que es Monsanto. Plata no le falta, gente no te falta, tenés un montón de gente dando vuelta por ahí. Y sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hacen? Porque, como yo siempre digo, no lo ven. No hay una cultura de césped. Si una empresa como Monsanto, seguro que en Estados Unidos, no tengo ninguna duda, que en Estados Unidos, si ustedes los que tienen oportunidad de viajar, vean las empresas cómo tienen gente trabajando cómo se preocupan en el desarrollo de sus jardines, cómo consideran que el jardín, la presentación, es parte de la presentación de la empresa. Un edificio lindo es lindo, por supuesto es importante, pero el jardín también es importante. Los centros comerciales, si ustedes tienen oportunidad de conocer en Estados Unidos, en cualquier lugar de Estados Unidos, todos están trabajados con jardinería. Vean los centros comerciales de acá de Argentina, lo que tienen, no tienen casi desarrollo de jardinería y lo poco que tiene la gente lo pisa y no crece ni siquiera el pasto. Tuve la oportunidad hace poquito de estar en el hotel de la Reserva Cardales, es un hotel realmente importante, yo no sé si es 5 estrellas o no, pero por ahí debe estar. Bueno, tiene muy poquitas partes de jardinería, tiene cancha de golf, o sea que no le costaría nada pasar de parte del césped de golf a la parte de jardinería. La poca jardinería que tiene, yo le mostré a mi mujer, pero fíjate, cortan las malezas, no tienen hecha la jardinería. Un hotel que es realmente caro por día, la habitación, y sin embargo, el poco césped que tienen, porque tienen la pileta, tienen una laguna en el medio, no lo cuidan. Y seguramente porque no se dan cuenta, pues porque la gente no lo ve, ¿no? O sea, esa cultura que nos faltan. Yo leía una vez en un libro de Inglaterra que decía que 7 de cada 10 ingleses cuida el jardín al menos una vez por semana. Yo creo que acá en la Argentina me gustaría saber la estética de ser bastante diferente. O sea, nos falta cultura de jardinería. A ver, ¿cuáles son las especies que se usan? Raíz anual. Raíz anual por mucho, de lejos, es la más importante. ¿Por qué se usa? Barato y crece rápido. Y porque se usa en todas las mezclas comerciales. Todas las mezclas comerciales llevan raíz anual y en cantidad. Las que son más baratas, mucho raíz anual. Las que son un poco mejores, menos cantidad y alguna semilla más específica. Nosotros tratamos de tener una línea, nosotros la denominamos Excel, pero tenemos una línea donde no tenemos raíz anual, sino solamente especies de calidad, y sobre todo turf type, por ejemplo, Povas turf type, Raíces perennes turf type, Festucas turf type, dentro de esa línea. Por supuesto que son más caras, pero es una terminación diferente. Ahora, después, más adelante, lo vamos a ver. Muy lejos de eso, Festuca alta, muy lejos. Festuca alta se usa, sí, en algunas mezclas, algunos campos deportivos lo usan poco, eh, es más bien para uso hogareño y para lugares donde cuesta crecer una bermuda, eh, donde es más seco y se riega menos, pero la Festuca alta de lejos, o sea, pasa a ser el tercer puesto, pero bastante lejos de las dos primeras. Cuarta posición, la bermuda, son las 4 especies de más consumo acá en la Argentina. La bermuda ha perdido mucho con los hogares que se pasaron a grama bahiana, porque la bermuda crece muy bien solamente en el sol y no crece en la sombra, así que también ha estado perdiendo mercado. Pongo grama bahiana a pesar de que no sea del mercado de semillas, pero no puedo dejar de mencionarla por la importancia que tiene hoy a nivel de hogares la grama bahiana. Y después hay toda una serie de especies como quicuyo, dichondra, poa pratensis, festucas finas, como la rubra, como la commutata, agrostis stoloníferas, tenuis, que han perdido muchísimo, fundamentalmente porque se usaban en las mezclas y porque, como dije, las mezclas han ido perdiendo terreno frente a la grama bahiana en las principales ciudades. A ver, no les muestro nada nuevo, este es el mapa de la Argentina, lo conocemos todos. Simplemente lo pongo como un ejemplo, en aquel momento había gente del exterior y quería presentarlo un poco más, pero de todas maneras lo dejé a propósito,
para que tengamos conciencia de lo largo que es nuestro país y los diferentes climas que tenemos. Pero lamentablemente el gran consumo está dado en la franja media de la Argentina, lo que es la franja de transición. Uno va a Santiago del Estero, a mí me tocó cuando me recibí ir a trabajar unos meses a Santiago del Estero, y Santiago del Estero tiene el famoso patio santiagueño, donde el patio es de tierra, y está muy contento con eso, y no piensan ponerle ni un gramo de semilla para tenerlo verde, porque es más fácil cuidarlo así como tierra. A pesar de eso, hoy hay un estadio en Santiago del Estero que está bien cuidado, empieza a haber algunos cambios, pero todavía estamos lejos de poder llegar al nivel de Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora, el mapa de Argentina lo vemos siempre así y a mí me gusta presentarlo así. ¿Por qué lo presento así? Porque esta forma de presentarlo les muestra claramente por qué las especies europeas son difíciles de adaptar a la Argentina. Fíjense que Europa pega en el sur argentina. No lo miren en Argentina exactamente, a lo mejor no está puesto, lo traté de poner lo más preciso posible, pero no trata de estar exactamente en la posición, pero sí está muy cerca de lo que tiene que ser. Y la zona de consumo nuestra, de vuelta, la zona de transición, está a la altura de la transición de Estados Unidos y muy al sur de lo que es Europa. Por eso es que las especies europeas, sobre todo las que se producen en Alemania, Dinamarca, donde se producen la mayoría de los pastos de las gramíneas, son de climas mucho más fríos, que pegan muy bien a la Patagonia nuestra, pero no son tan adaptables a nuestra zona de transición, y por eso también usamos más la genética americana, que se presta más a nuestro clima, y además por otro tema que es, los americanos buscan más el color oscuro, que a nosotros en general nos gusta más. Los europeos buscan colores más claros porque tienen mucho problema de poa annua, que es un color muy claro, la maleza que tiene esa hoja tan clarita, entonces mezclan mejor los raíces perennes y fetucas claras con esa poa annua que con colores muy oscuros, que sería demasiado contraste contra la poa annua. Pero creo que este es un ejemplo interesante para mostrar por qué nosotros tenemos que usar especies, por qué usamos las especies que usamos y por qué Estados Unidos es más referente que Europa para nosotros. Bueno, las causas un poquito las fui mencionando, cuáles son las causas de la falta de desarrollo, este vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Por un lado hay falta de interés y por otro lado quizás haya poca extensión por parte de las empresas. Es como el perro que se persigue la cola, ¿no? Eh, por un lado las empresas no tienen capital para salir a hacer un gran desarrollo y el mercado no crece y como el mercado no crece las empresas, y bueno, y ahí estamos en esa vuelta. Y pongo esto porque esto es un ejemplo real que a mí siempre me pegó mucho, me pareció muy interesante. Suena gracioso verlo así, pero es un caso totalmente real. Esta foto que están viendo a la izquierda, ese jardín realmente muy lindo, es de un amigo mío, tiene 4.500 metros cuadrados de césped, perdón, de jardín. Fíjense lo bien cuidado que está, tiene un jardinero que trabaja 3, 4 veces por semana en el jardín, lo tiene realmente muy bien cuidado. Y un día me llama por teléfono y me llama para la resiembra, compra reglas anual porque no quería comprar reglas perennes, y me dice, no, pero estoy harto, porque cada vez que, cuando más uso el jardín, justamente el reglas anual se pone feo, me dice, salgo al jardín con el calorcito y el reglas anual está feo. Y digo, sí, claro, pues estás comprando un reglas anual muy corto, como es el estanzuela, que es de ciclo muy corto, y a vos lo que estás viendo cuando salís del jardín es que está encañando, está pasando a etapa reproductiva y se pone feo de hojas. Digo, pero tengo la solución, le digo. Nosotros tenemos, justamente en ese momento estamos desarrollando en la parte de forrajeras, un raigras que era italiano, que son raigrases más altos, son más largos, perdón, son raigrases casi bianuales. Entonces, digo, se te va a meter mucho más en noviembre y te va a dar una transición mejor con el kikuyo, que es lo que él tiene en su jardín. Como tiene mucho sol, tiene kikuyo y lo tiene desde que lo sembró en la casa hace, no sé, 20 años, o casi, por lo menos, cerca de eso. Y pongo los sabanos porque me dice, che, pero ¿cuánto más me sale poner el raigras ese? Digo, me acuerdo perfecto de la cuenta. No tiene el número, no tiene importancia hoy, porque en esta Argentina, con esta inflación que tenemos, los números se pierden. Pero me acuerdo que le digo, te sale 50 pesos más que poner estanzuela. Y me dice, no, no, pero no quiero gastar más plata, basta, ya bastante gasto en el jardín y gastar en la resiembra, que después no me sirve tanto. Digo, discúlpame, pero vos estás fumando un habano, ¿no? Le digo, sí. ¿Te puedo preguntar cuánto te salió el habano? Sí, 80 pesos. Le digo, ¿vos te das cuenta que en una hora te fumás 80 pesos y podías tener por 50 pesos un mes
el césped mejor que es lo que te gustaría. Bueno, se rió, por supuesto, pero la resolución fue, compró el más barato. O sea, se fumó el habano, pero siguió con el regrasa, estanzuela barato. Siempre me pareció una anécdota interesante de cómo cuesta convencer a gente que inclusive gastaba un montón en el jardín. Porque esta persona no es que no gastaba en el jardín, gastaba en el jardín, pero a pesar de eso no quiso pasar a la posibilidad que le mejoraba el jardín, ¿no? Eso me resultó siempre muy interesante y por eso me gusta contar la anécdota. Eh, eh, dejé de falta de interés, poca extensión, como dije, puse falta de conocimiento técnico y semillas de mala calidad que desalientan al que siembra. Nos ha pasado mucho y sigue pasando. Sigue pasando en algún momento porque hubo empresas, o no empresas, pero empresitas chicas que usaban malas mezclas, usaban demasiado regras anual, que se perdía muy rápido, o no asesoraban técnicamente bien, entonces hacían poner un regras anual en noviembre y la persona lo sembraba, en el momento se estaba muriendo. Y después, porque sigue habiendo todavía al día de hoy, eh, diría que ahora está pasando más, que muchos productores, con el tema de que se produce regras anual en Entre Ríos, se vienen directamente a Buenos Aires y entregan semillas que limpian en el campo, con máquinas que no tienen la cantidad de viento suficiente para eliminar malezas o eliminar las semillas livianas o todo lo vano, y entregan semillas de mala calidad, con mucha maleza, como dije antes, no con poca germinación, a lo mejor la germinación está bien, pero tiene demasiada semilla vana, entonces la cantidad de kilos que se siembran no es lo que corresponde a lo que realmente están sembrando, y todo eso desalientan. ¿Y por qué digo eso? Porque miren, esto es justamente lo opuesto. Esto es un jardín en Bariloche, un cliente que por supuesto tiene, fíjense la vista que tiene, es espectacular, el jardín está muy bien mantenido, fíjense que tiene flores alrededor de los árboles, pero digo, esto es un claro ejemplo donde bien asesorado y con buenas semillas se obtiene un muy buen resultado. Eh, si en foto se ve así, imagínense lo que es estar ahí. Esto es algo extraordinario. Estos son raíces perennes Turf Type con un poco de festuca fina, porque había mucha sombra, así que le pusimos festucas finas y le pusimos también un poco de festucas altas, también Turf Type. Bueno, fíjense lo que se puede obtener con buena semilla y con buen asesoramiento, ¿no? Es la otra punta de la mala calidad y del mal asesoramiento. Por eso me gusta ponerlo como ejemplo. Eh, Ya nombré todas las otras anteriores y una de las cosas que también creo que nos juega muy en contra es la inestabilidad económica, ¿no? Puse fundamentalmente la falta de cultura en jardinería, ya lo mencioné antes, no quiero repetirme, pero la inestabilidad económica creo que también juega en contra, ¿no? Es muy difícil para la gente eh, tomar decisiones sobre un jardín que a lo mejor cuesta unos cuantos pesos, eh, y prefieren hacerlo en el interior de la casa. Y ahí es donde menciono la falta de cultura. Eh, Uno de los viajes que nosotros hacíamos todos los años a Estados Unidos a buscar productos nuevos y a veces a los congresos de semillas, vi una publicidad de Mastercard que decía que hay que mejor que cuidar el jardín y darle valor a la casa de su familia. Y terminaba la publicidad con un camión de eso de landscaping, eso de jardinerías, yéndose por un camino sinuoso y la familia tipo hijo, hija, padre y madre, parados en la puerta y viendo ese jardín en declive y el autito que se iba, ¿no? Y yo le decía a la persona que estaba conmigo, esto no va a pasar nunca en la Argentina, porque en la Argentina esa publicidad es al revés, es hacia adentro. Qué más lindo que pintar la casa, cambiar el cuadro o cambiar el auto, y va a ser muy difícil que haya una publicidad que sea favorecer la jardinería, porque yo creo que la gente no lo siente. Y por último, como otra anécdota también que me quedó muy fuerte siempre, un distribuidor nuestro nos invita a dar una charla, vamos a dar la charla, en agradecimiento nos invita a comer a la casa, pero en vez de invitarnos a la casa, nos invita a una casa de huéspedes. Tenía un terreno muy grande en la casa y había armado en la parte de atrás una casa para huéspedes. Y la casa para huéspedes tenía dos dormitorios, que cada dormitorio lo había diseñado, perdón, un diseñador distinto. O sea, tenían distintos diseños, porque, bueno, quería hacerlo así muy especial. Tenía una pared espectacular, una cava, una casa espectacular, sillones enormes para ver una televisión gigantesca. Y bueno, es como siempre la típica, che, a ustedes va muy bien con el tema del césped. Entonces le digo, fíjate el césped que tenés vos. Le digo, mira, tenés una persona toda la mañana limpiando la pileta, ya no sabe más qué hacer de pasar de colar, ya sigue colando el agua limpia, que podría haber estado sembrando. Esta persona tenía
la semilla de césped la tenía en su depósito. Era solamente decirle, cargámela en el auto y que esa persona se la sembrara. ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo vio. Por supuesto que la siguiente vez que lo vi me dijo, ya tengo el césped en casa, ya tengo el césped en casa. Claro, pero eso lo tuvimos que marcar. Él se había dedicado a su casa, se había preocupado de poner diseñadoras, se había hecho una parrilla espectacular, pileta, todo, pero no había visto el césped. Y eso nos pasa mucho. Eh, ¿Cuál es la razón? Creo que es falta de la cultura argentina que no mira al jardín y un poco vamos a echarle la culpa a las empresas que no hacemos la difusión suficiente para que la gente vea un jardín y otro. Para no ser todas pálidas y empezar a tirar algo bueno, hay una copia ahora de mejorar. La gente ya empieza a ver canchas de fútbol, empieza a comparar, y las canchas de rugby se comparan, y yo conozco bastante el ambiente de rugby, porque en la oficina trabaja gente que ha jugado al rugby, y hablan todo el tiempo, y se empiezan a comparar uno a otro. Y medio ya ahora para cerrar, el futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿La gente se volcará más a los espacios verdes? Ojalá que sí. La economía, si se estabiliza, aumentará el consumo. Las nuevas generaciones tendrán una nueva cultura que tendrán mayor interés por el verde. Bueno, ojalá sí esto pase para que se genere un desarrollo en todo esto. Y ahora sí, cierro con esto, a lo mejor esto ya es una anécdota conocida, pero la presento porque me parece simpática. El cuento dice que una empresa de zapatos manda a dos vendedores al África, los dos vendedores recorren el África y uno manda el reporte todo preocupado, dice, acá nadie usa zapatos, así que no hay mercado, lamento, pero no hay mercado. Y el otro vendedor manda al mismo tiempo, acá buenísimo, nadie usa zapatos, así que podemos crecer el 100%. Bueno, ojalá pase eso en el césped y le dejo a ustedes para que elijan su mitad, la mitad que ya pasó o la mitad que está por venir. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Hay gente que está diciendo muy buena la presentación. Están pidiendo si podés repetir la mezcla de especies. ¿A qué mezcla me refiero? A las mezclas comerciales que se venden en viveros, que se venden en los supermercados. Fíjense cómo están compuestas. Normalmente, mucho raíz anual, algo de Festuca raíz perenne y un poquito de semillas finas. Semillas finas nos referimos, es la forma de definir muy antigua a las semillas caras, Bermuda, Festuca rubra, Toa patensis. A eso no sé si la pregunta está respondida por ahí. Nosotros, para salir, lamentablemente tenemos que tener esa línea barata porque el mercado la exige, pero también tenemos toda una línea, que diría casi profesional, que la denominamos Excel, como la mencioné antes, que tenemos todo formado con especies turf type, tanto de festuca como de regras o poa, sobre todo para la Patagonia y para la zona de Cuyo, donde mejor se adaptan esas mezclas. No sé si está respondida o iba por otro lado. No, hice un comentario cuando mostró ese parque en la costa del lago Nahuel Huapi, hizo mención a una mezcla de semillas, y esa era mi pregunta, iba dirigida a esa puntualmente, que está abajo como de parece Sí, un bosque de pásame ciprés, mezcla de pinos, o sea, hay un bosque que no es muy nativo. en Bariloche es Raíz perenne turf type, de las variedades americanas, mezclado con festucas americanas turf type, con festuca rubra. La festuca rubra tiene mucha resistencia a la sombra, y como era un parque con mucha sombra, no nos animamos a dejar solamente Raíz perenne, pero como el clima en el sur se adapta muy bien al gas perenne, de hecho se queda más estos regresos americanos que son realmente muy perennes, se estiran muchísimo a tal punto que se transforman en perennes y no hay que resembrarlo más, a diferencia de acá en Buenos Aires, que los raíces perennes se utilizan como anuales, porque cuando llega diciembre, sobre todo en los campos deportivos, a propósito tratan de sacárselos de encima para que la bermuda venga, vuelva a ser el tramado y después volver al regras perenne. Allá en el sur no, allá en el sur el regras perenne es perenne,
la festuca ni hablar, porque la festuca es muy perenne, y las festucas finas también. La verdad, si te tengo que decir las proporciones, no me las recuerdo, pero si querés las puedo llegar a buscar y te las puedo pasar más después por WhatsApp, pero sí que son esas 3 especies seguro. Raigras perenne, Festuca turf type, Raigras perenne turf type y Festuca rubra. ¿Qué mezcla recomendaría para campos de fútbol en el centro de la provincia de Buenos Aires? Los campos de fútbol, forma más fácil de manejarlos es dejar crecer bien la bermuda tramar de diciembre a marzo. Todo va a depender de los calendarios, ¿no? Cada vez los calendarios son más apurados. Entonces, yo digo lo ideal, después está la realidad que cambia un poco las perspectivas. Pero lo ideal sería lograr un muy buen tramado de bermuda desde diciembre hasta fin de febrero, principio de marzo por lo menos, y después resembrarlos. Si no hay presupuesto, raíz anual. Si hay un poquito más de presupuesto, raíz anual turf types. Nosotros tenemos raíz anuales turf types que traemos de Estados Unidos. Después el siguiente paso ya sería poner raíz perenne, que lo que tiene bueno que entra un poquito más y la transición es mejor, el raíz anual se va muy rápido y la bermuda todavía no está lista, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y si es un poquito más al sur, más todavía. Y finalmente, lo ideal, los raíces perennes turf types, que son, bueno, el sumum, es la Fórmula 1, ¿no? Lo máximo que se puede poner. No sé si está contestado ahí la pregunta. Perfecto. Densidades, bueno, no sé, podemos hablar de otras cosas ahí. Nosotros desde la empresa vamos al interior a dar charlas. Bueno, una de las anécdotas que conté es una persona del interior. María Alejandra la invitamos el otro día a las parcelas que hicimos demostrativas de los regrases para comparar distintos regreses europeos con breeding europeo, con breeding argentino y con breeding americano, cómo hay diferencia entre los blends, también cómo los blends de 3 variedades se comportan mejor que las variedades por separadas. O sea, a mí es increíble, a veces pareciera que no, pero las variedades por separado se mostraron menos o tuvieron menos calidad que el blend en sí, a pesar de que los componentes son los mismos. Pero bueno, el blend es como que una variedad apoya a la otra y siempre hay una que se destaca. Bueno, son las cosas que más vimos en estas parcelas, que de hecho vamos a repetir el año que viene. Y bueno, vamos generando así información, lo mismo la jornada que hacemos todos los años con Nuevos Verdes. Este año tuvimos más de 400 personas. Bueno, era la 8ª, creo, Lea, si no me equivoco, que se hacía. Y bueno, con más éxito cada año, así que eso también demuestra que hay un poco más de interés de parte tanto de las empresas que promocionan, porque van empresas además de Picasso y Nuevos Verdes, que son las que la generan, pero además hay un montón de empresas que participan, y ya les digo, 460 personas es un número muy interesante para al nivel de jardinería de césped, ¿no? Estamos muy contentos de haberlo logrado. Para la resiembra de regrasa anual, ¿cuánto conviene bajar el césped implantado, en este caso Bermuda, en Buenos Aires, Martínez, para tener una buena germinación? Bajarlo todo lo posible, porque a la bermuda no le va a pasar nada, por más que la corten baja, porque la bermuda en marzo o abril va a estar bajando todos los nutrientes a raíz para después reverdecer, no me salió la palabra, pero no es necesaria la palabra, pero no importa. Reaccionar en septiembre, en octubre, noviembre, cuando vuelva a vegetar. Así que cuanto más baja la corte mejor, porque también sería importante que recojan lo que cortan, porque no se olviden que las semillas de raigras van a estar tirando arriba. Si hay mucha hoja en el piso, el raigras no llega a tomar contacto con el suelo. Y creo que preguntó la densidad, o me equivoqué. No, creo que preguntó la forma, ¿no? De sembrar, altura de corte. La altura de corte. Lo más baja posible, lo más bajo que puedan poner la máquina, si es de corte vertical, de eje vertical, no van a poder bajarla demasiado. Si alguno tuviera la posibilidad de tener una de corte helicoidal, que es lo ideal por el tipo de corte que se produce, porque es, hoja contra hoja, ese es el corte ideal. Ahí la pueden bajar un montón. Si puede ser debajo de 1 centímetro, mejor todavía. No hay problema. Lo importante, vuelvo a repetir, es levantar con lo que corten,
para dejar limpio el suelo, para que la semilla de raíz pueda bajar y tomar contacto con el suelo para que germine bien. Bien, tenemos una más que es de un colega que es de Venezuela. Pregunta si hay canchas de tenis de grama, que entiendo es de césped en Argentina, y si es positivo, ¿qué especie usan? Que yo sepa, la única vez que nos llamaron para una cancha de tenis, sacando alguna en un campo, que jugarán en el pasto que salga, no creo que en campo se preocupen, me refiero en el campo argentino, ¿no? La única que yo conozco que se hizo fue en el Village Racket, que no sé si existe en este momento. Nos llamaron para ver qué especies usaban, y bueno, recomendamos las mismas especies que se usan en Wimbledon, ¿no? En Wimbledon ellos pasaron a los raíces, hoy se usa raíz, espérame. Y la verdad que nunca la fuimos a ver la cancha, no sé, compraron la semilla, no sé si la lograron, y si la lograron, no creo que la mantengan porque nunca más nos llamaron para seguir, por lo menos a nosotros, a seguir resembrándola. Así que no puedo decir mucho más que eso. Pero fue la única vez que nos llamaron para una cancha de tenis. Es muy difícil, ¿no? Una cancha de tenis. Ustedes vean Wimbledon cómo se desgasta al final del campeonato, están jugando prácticamente sobre tierra, ¿no? El césped es un ser vivo y no se lo puede maltratar, hay que cuidarlo como se cuida a un animal, o como se cuida a una persona, es un ser vivo, merece cuidado. En una cancha de fútbol lo que se habla es un entrenamiento con zapatillas y un partido por semana. A partir de ahí el césped se empieza a deteriorar. Se le puede dar más trabajo, por supuesto, pero a partir de ahí se empieza a deteriorar. Para mí, como dije al principio, es un placer hablar del mercado donde trabajé tantos años, así que soy el primero en poder estar en todos los lugares que me llaman para poder dar mi charla de la manera que la doy yo, otro la podrá dar de otra manera, pero me pareció que quería, como dije al principio, dar un mensaje más que números. Podría haberlo llenado de números y me parece que es más importante dejar un mensaje, y el mensaje es que tenemos que trabajar para que el mercado crezca. Todos tenemos que trabajar un poco, las empresas, los que están en los servicios, todos tenemos que ayudar un poquito para que el mercado crezca. La jardinería en general, y con la jardinería el césped de atrás, ¿no? Así que bueno, más que agradecimiento, el agradecido soy yo. Y de vuelta, gracias a ustedes, María Alejandra, por la invitación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, le agradecemos al ingeniero Picasso la presencia y todos los comentarios que por supuesto nos sirven siempre, nos suman, y creo que con todo, digamos, me parece que es un buen cierre después de los distintos temas que fuimos abordando, porque abordamos distintos niveles de necesidades de césped, servicios deportivos, y con esto estamos entendiendo un poco más cómo se ensambla eso en el mercado, qué es lo que moviliza, ¿no? Así que, bueno, gracias. Y bueno, gracias por haber participado y esperamos poder tenerte alguna otra vez. Cuando quieran, a su disposición. Y si Gracias, alguno Gustavo. necesita alguna pregunta extra, la llegar a María Alejandra, me la llegas a mí por WhatsApp, encantado de responderla, para eso estamos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora con el segundo disertante de hoy, el ingeniero Leandro Borgo, representante de Nuevos Verdes, de quien recién estuvo hablando también Gustavo. Así que vamos ahora a escuchar la otra parte del mercado de césped. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Primero, bueno, gracias por el espacio. Y bueno, vengo a contar la otra mitad. La nuestra es la otra mitad. La verdad que nada, ahora lo van a ver en las presentaciones un poco. Ahora voy a ir abriendo la presentación, si te parece, José, y contarles un poquito cómo venimos. Bueno, un poquito contarles lo que es la producción de césped cultivado hoy en la Argentina. La verdad que, bueno, como decía Gustavo, ellos están hace un montón de tiempo, ya 40 años. Nosotros también hace un tiempito somos una empresa más bien joven, pero ya hace 20 años que estamos con esto. Y la verdad que, bueno, nada, para nosotros esto tiene subas y bajas, pero la verdad que viene subiendo notablemente, así que bueno, nosotros estamos viendo por ahí la otra mitad de lo que es el mercado de césped cultivado en la Argentina. Así que nada, les cuento un poco de datos que no son muy reales porque no tenemos cifras,
Hoy en día no hay un censo hecho de cuántas hectáreas hay en producción. Yo les cuento lo que sé y por experiencia, estimamos que más o menos en la Argentina hay 1.500 hectáreas de producción. Las zonas principalmente en Buenos Aires, bueno, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, como dice ahí, en Salta. Ahí conocemos productores de césped, chiquitos, no muy grandes, no con muchas dimensiones, pero para que tengan una idea de viajes que hacemos y de colegas de otros países en donde estamos, esa superficie que les dije equivale a un productor de magnitud en Estados Unidos o en Brasil, como puede ser Itogras en Brasil, produce 1.500 hectáreas de césped. O sea, más allá de la población, de la diferencia de mercado, imagínense esa superficie. O sea que hay superficie para crecer en la Argentina. Y bueno, nosotros somos parte de ese mercado hoy en día. La verdad que empresas que vivamos de esto las puedo contar con la mano, no son muchas. Hay mucho productor chico que no vive de esto, que vive de por ahí tener un campito y ve la beta de la producción y se manda a producir y bueno, y por ahí pierde calidad o por ahí después no tiene la venta. Así que en ese aspecto hoy en día es donde está creciendo la producción de césped. Nosotros tratamos de darle otro tinte, un tinte profesional, un tinte de cultura de césped. Bueno, nada, después le voy a contar un poquito qué es lo que hacemos para todo esto, de cambiar un poco el paradigma de mercado que venía tan, digamos, estacionado o sin cambios, digamos. La verdad que lo notamos así, somos, bueno, me digo joven, pero todavía hay gente más joven trabajando en el mercado, pero bueno, nada, le dimos otro saltito ahí que venía, la verdad que bastante estable todo lo que era mercado de producción de panes de césped. Así que nada, eso en cuanto a la producción, la verdad que no hay datos estimados, nosotros lo estimamos conociendo productores, viajando y bueno, nosotros tenemos, les cuento un poquito, bueno, soy ingeniero agrónomo, formo parte del equipo técnico de Nuevos Verdes. Hoy tenemos 4 campos de producción en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta y en San Luis. Tenemos un total de 200 hectáreas en producción de césped. Nada, somos la única empresa de césped con sucursales. Eso nos permite entregar en todo el país, nada, distintas variedades que se van adaptando al país. Ahora después les voy a contar qué es lo que hacemos para cada lugar. Pero bueno, hace 20 años empezamos con esto, empezamos en Capilla del Señor con 5 hectáreas, con bermuda, grama y tifue, y bueno, la verdad que después fuimos tratando de entender este mercado y bueno, y cubriendo la demanda de panes de césped en su mayoría y escuchando a los clientes, escuchando las necesidades del mercado, que también después les voy a contar un poquitito cómo viene la mano. Así que, bueno, le cuento un poquito, hoy tenemos en Capilla del Señor 8 variedades de producción de césped, tenemos grama bahiana, tenemos quicuyo, bermuda, tifue, tenemos 2 variedades, una se llama Celebration y otra se llama Lobo, que la estamos lanzando, que son variedades que vendemos bajo licencia. Una variedad, Celebration es como si fuera un varietal de bermuda, no es un híbrido. Nosotros con esto tratamos de ubicarnos en el mercado en aspectos que, nada, vemos que a futuro van a ser de mucha importancia. Son variedades que toleran a la sombra, son variedades que requieren menos mantenimiento, son variedades que requieren menos fertilizante. Hoy en día, bueno, nos asociamos con gente que nos vende la licencia, pagamos un royal por cada metro cuadrado que vendemos, certificamos la producción, viajan ellos una vez por año a certificarnos la producción de estas 2 variedades. Y la verdad que eso en lo que era producciones de panes de césped no se veía. La última variedad incorporada fue el Tifue 419, hace como, no sé, 15 años atrás. Nosotros tenemos la representación y la venta por 10 años, o sea, bajo licencia no se puede producir ni vender, salvo que lo hagamos nosotros. Y bueno, eso se fue adaptando. En Mendoza producimos festuca y una variedad que se llama Blue Way, que es una mezcla de festucas y poas, también tratando de adaptarnos al mercado de Mendoza y al mercado de Neuquén. Hoy tenemos, como anécdota, entregas en todos lados. Hemos entregado en Calafate, desde Mendoza, en Neuquén. Tratamos de abarcar los proyectos que hay en el mercado y que se pueden dar. La verdad que, viene creciendo. Para nosotros no es que el consumo, como decía Gustavo, de por ahí de semillas puntualmente, el consumo de panes de césped
viene creciendo mucho y bueno, tratamos de cubrir esa necesidad. Hacemos algo medio exclusivo, que es esta variedad de Bermuda que le dije que es una variedad Celebration, que ahí ven la fotito, que es bajo, digamos, dependiendo de esas necesidades del cliente. Hoy los campos de juego de fútbol de primera línea como River, Boca, Lanús, Argentino Junior, tratan de ser de base de arena para poder seguir jugando con condiciones climáticas o con muchas precipitaciones. Y bueno, base de arena es en el sentido de permitir la permeabilidad del agua, que se vaya muy rápido de la cancha para seguir jugando, porque se pierde mucha plata si no se hace un partido de fútbol. Y bueno, escuchamos un poquito ese sector, trajimos esa variedad que nos permite esa producción 100% base de arena y bueno, cubrir esa demanda. Hoy eso lo hacemos nosotros exclusivamente, no hay otro productor que tenga una producción en base de arena, así que nada, eso está bueno también como para ver y ayornarnos al mercado que hoy hay en lo que es producción de césped. También un poquito contarles de cómo lo presentamos, que creo que ahí viene, ahí se pasó. Bueno, presentamos la forma tradicional de panes de césped, de 4 panes de 60 por 41 que dan 1 metro cuadrado en tarima de 50 metros. Nosotros entregamos, digamos, lo mínimo que entregamos son 50 metros cuadrados. Se puede retirar del campo de producción menos de esa cantidad o en el depósito donde manejamos toda la logística. Y también escuchando las necesidades de estos clientes y metiéndonos en el mercado puntualmente, bueno, por ahí más en campos deportivos que nos metimos fuerte e hicimos un poco de diferencia, querían también reducir la cantidad de juntas que le daban los panes colocándolos. Y bueno, trajimos máquinas de Big Roll, que son los rollos que se pueden usar también para uso domiciliario y también para uso municipal. Nos han comprado mucha obra pública el Big Roll, con la ventaja, esto es una anécdota muy loca que siempre cuento, que al principio no sabíamos si era solo para campo deportivo el uso o qué uso le íbamos a dar a todo esto. Les cuento, hay un municipio en el interior del país que nos compró una cantidad de 30.000 metros cuadrados de Big Roll, que al principio lo querían en panes y nos optaron por los Big Roll porque los panes se los robaban y el Big Roll no. Así que bueno, nada, es una anécdota de color que nos abrió el mercado argentino. Así que nada, en ese aspecto tenemos un ancho de labor de 0,75 o de 1 metro de ancho, y bueno, pueden ser de largo de 15 o de 20, o del cliente, nada, lo mínimo que pedimos es de 10 metros, y bueno, y se adaptan al proyecto de cada cliente. Lo mínimo que entregamos en Big Roll son 500 metros cuadrados. También hacemos implantación de grandes superficies, con esa maquinita donde ven la gorrita ahí. Eso es a través de estolones de las variedades que se pueden implantar, como Tifoid, Bermuda y Celebration. Eso se usa para campos de polo, campos de golf y fútbol. Cuando las superficies son muy grandes, hay tiempo para hacerlo. O sea, esto requiere entre 3 y 4 meses de crecimiento en primavera-verano, que es donde crecen estas variedades. Y el costo baja mucho más que si fuera todo empanado o con Big Roll. Ahí las superficies son, una cancha de polo con las zonas de taqueo puede rondar las 5 o las 6 hectáreas y bueno, no hay otra forma que cubrirla de esa manera. Ahí damos el asesoramiento, esta cobertura con los planes de fertilización, pero en estos proyectos casi siempre hay algún agrónomo o algún profesional que asesora en ese tipo de implantación y bueno, nosotros damos nuestro aporte como para llegar a cobertura, que es nuestra mejor propaganda. En cuanto a los clientes, ahí Gustavo también les contaba, nosotros tratamos de trabajar con parquistas, paisajistas, agrónomos, bueno, clubes de fútbol, rugby y municipios y constructoras. No trabajamos con consumidores finales, es muy poquito, nos llegan referidos, es la casa de mi tío, la casa de, porque la verdad que ellos pueden tener 1 o 2 obras en el año y los parquistas y paisajistas son los que viven de esto y tienen mucho consumo de nuestros productos. En ese aspecto, bueno, nada, los canales de venta para contarles qué es lo que hacemos visita a los clientes, a los parquistas, a los paisajistas, que nos cuenten su proyecto, que nos cuenten qué necesidades tienen, si tienen jardines con muchas horas de sombra, muchas horas de luz, si tienen jardines con poco agua, con salinidad. Bueno, tratamos de recomendar, de ver valores. Hoy
en esa cultura de césped de grama bahiana, por cultura se puso grama bahiana en todos lados y bueno, es una variedad que consume mucha agua. La verdad que nada, estamos desprovistos de asesoramientos técnicos en general, se pone por modismo, por la variedad más cara o por lo que fuera. Es cara porque nos cuesta producirla, porque no se saca el 100% del lote, se dejan melgas en la producción. Y bueno, y consume mucha agua. Y la verdad que nada, hay falta de asesoramiento, hay falta de cultura de lugares donde se puede poner. Tengo clientes en Costa Esmeralda, que es un barrio de Pinamar, que quieren poner grama y bueno, las condiciones no son las mejores. Por ahí, por desconocimiento, que hay otras variedades que se pueden adaptar mejor. La verdad que nada, estamos tratando de cambiar ese paradigma un poco, por eso trajimos Celebration, por eso trajimos esta variedad que es una zoysia que se llama Lobo. Así que tratamos de cambiar un poco ese paradigma de la grama que se venía dando. Así que en cuanto a cómo lo comercializamos, tenemos también, bueno, vendedores propios, tenemos revendedores. Mercado Libre nosotros no usamos como venta por las cantidades que solicitan, lo tienen revendedores nuestros que por ahí lo hacen. Y hoy por ahí, por Instagram, por Facebook o por los contactos que entran en la web es por donde más vendemos, pero más es un boca a boca y bueno, hacer bien el trabajo después de 20 años con referidos, con publicidades y la verdad que nos viene yendo bastante bien con eso. Nada, esto es muy normal que nos pase, más allá que por ahí Gustavo nos los contó, a ellos también les pasa. Es un trabajo muy estacional. Para que tengan una idea, nuestra venta, entre el 50 y el 60% de venta son estos 3 meses que vienen ahora, octubre, noviembre, diciembre, que todo el mundo se acuerda del jardín, que todo el mundo quiere terminar su casa, que todo el mundo está pendiente y sale al jardín un poquitito. Pero bueno, ahí más allá de la venta fuerte, la producción también es fuerte y bueno, a veces es difícil de sincronizar todo esto, de tener una buena producción en ese momento y una buena venta, así que estamos hace 20 años trabajando con ese calendario. Por ahí ahora si nos llaman para hacernos un pedido puntualmente, ya tienen una semana de demora. En invierno a las 24 o a las 48 horas pueden tener nuestros productos en su casa. Así que nada, es un poco contarle lo que nos pasa año a año con el paradigma de las ventas. Nada, para que ahí les muestro un poquito lo que es la lista de precios de Buenos Aires y a nivel profesional, nosotros tratamos de respetar mucho lo que es el profesional del público en general para que tenga su comisión y su margen de ganancia. Tenemos diferenciación de precios, también tenemos diferenciación de precios si es retirado del campo o no. La realidad que esto nos llevó a eso que les digo, venderle a un consumidor final, hoy en día nos va a dar una casa o a lo sumo la del hijo o la del tío, más allá de que conozca, y respetar al parquista, al profesional, al agrónomo, nos da la verdad que más satisfacciones porque no nos cuesta, digamos, explicar qué es lo que entregamos, qué es lo que hacemos, sino que el profesional lo hace. Con el público es un poquito más difícil explicarle cómo tiene que regar, o sea, qué trabajos tiene que hacer en el postventa, pero bueno, lo hacemos en menor medida. En cuanto a la distribución y a la logística, nada, recepcionamos el pedido, programamos una fecha de entrega, se cosecha y se entrega al otro día. Y bueno, después hacemos un seguimiento de la instalación, un control de calidad. Tratamos en obras de magnitud de pasar, de darnos una vueltita, porque la verdad que, bueno, si no se riega este producto, principalmente ahí empiezan los problemas. Lo fundamental para nuestro producto es tener agua de alguna manera, ya sea con manguera o con lo que fuere. Pero bueno, hay que ser conscientes de que es un trasplante, de que son plantas, un conjunto de plantas que está siendo trasplantado. Tenemos la distribución tercerizada, no son camiones nuestros, como en otros países, por ahí los que les conté de Estados Unidos y Brasil, usan camiones de la empresa, nosotros hoy tercerizamos, tiene un costo bastante elevado, pero bueno, sigue siendo en ese aspecto bastante rentable. Descargamos con hidrogrúa, con autoelevador al pie del camión, como ven ahí en la fotito. Un poco contarles este paradigma futuro de lo que vemos nosotros a nivel de producción de panes de césped. La verdad que hace 20 años que estoy con esto
y la verdad que siempre estuvimos atrás de ver cómo producir mejor, cómo tener mejor calidad. Creemos que estamos dentro de las empresas líderes del mercado, más allá de que había empresas que producían panes de césped, nos posicionamos hoy, como le dijo Gustavo, hacemos ese encuentro de césped que ven ahí las fotos, ese fue el último encuentro que tuvimos, nada, con esa convocatoria. En las exposiciones que participo o en los stands donde armo, veo que cada vez más gente, por más de que no sea profesional, de que por ahí no sean agrónomos, se interesa más en el tema, le gusta más, trata de ver el aspecto profesional. Y les cuento algo anecdótico en cuanto a eso, a cultura. En Mendoza, cuando abrimos la sucursal de Mendoza, la gente no sabía lo que era un pan de césped, le dicen champas o tepes, a la bermuda le dicen chipica, o sea, van cambiando distintos significados de las palabras, pero bueno, tratamos de educar el mercado, tratamos de ser profesionales, tratamos de invertir en el mercado, tratamos de traer maquinaria nueva. Bueno, esta es nuestra posición hoy como empresa. Tratamos de los procesos de producción, de capacitar al personal, de que, bueno, tenemos esa oportunidad de crecer de forma correcta y tratar de pensar a futuro de las hectáreas que en otros países se producen. Y bueno, nosotros de a poquito vamos sumando hectáreas, ahora estamos abriendo la sucursal de Salta, que bueno, la parte, digamos, agronómica estoy a cargo yo, viajo una vez o dos veces por mes y bueno, estamos tratando de explicarle al mercado salteño qué es un pan de césped, más allá de que lo conoce, pero conocen lo que tienen ahí, no conocen variedades, no conocen cómo regarlo, no conocen cómo mantenerlo. Y bueno, ese es un poquito el trabajo hoy como profesional que me toca, dando cursos, dando charlas, nada, tratamos de recorrer el país con esto, ya dimos charlas en Salta. Así que nada, es un poquito, eso es lo que tratamos de nuestro granito de arena como profesionales hoy en día a este mercado que para nosotros viene creciendo un montón y va a seguir creciendo. Y bueno, desde esta forma, digamos, hoy agrónomos en la empresa somos dos, así que tratamos de cubrir todas esas necesidades técnicas que tenemos, mismo con nuestros clientes. Así que nada, es eso, abierto a preguntas. La verdad que nada, es un poco educar el mercado, que es lo que estamos tratando de hacer hace un montón, y nos está rindiendo frutos. Esa es la conclusión, por lo menos a nosotros. Bueno, Leandro, muchas gracias por la presentación. Bueno, pasamos ahora en todo caso a una instancia de preguntas con Leandro. Yo si querés, Ale, léemela porque yo te escucho bien, así que... Bueno, hay una que ya está en el chat que dice, pregunta, altura de corte de Celebration y de logo. Perfecto. Mirá, Celebration es un varietal de Bermuda, va desde los 2 centímetros a los 4 centímetros, también depende del proyecto. Si es un proyecto más bien profesional, una cancha de fútbol o una casa, eso dependiendo de las herramientas con que cortes, nada, y la presentación que le quieras dar. En lobo también es una zoysia, hoy no la tengo en venta, en diciembre sale al mercado, la tengo en producción, tenemos ya 2 hectáreas en producción. Y nada, estamos lanzando ahora a partir del 15 una preventa, pero nada, creemos y los centímetros son los mismos, de 2 a 4. También depende del proyecto, ¿no? Bien, Sí, una pregunta, perfecto. Leandro. En el caso Sí. de vender panes o los rollos de césped, Uh-huh. en el invierno, ¿se los vende resembrados o sin resiembra? Nosotros tenemos el Celebration y Tifway, los vendemos con o sin resiembra. En campos de golf nos piden sin resiembra porque suelen no hacer resiembras. Y la verdad que es el único mercado, el golf, que nos pregunta en invierno si tenemos sin resiembra. Nosotros hacemos la resiembra de forma visual. Vos querés comprar algo verde, nos querés comprar algo verde y que llame la atención en ese momento. Pero la posibilidad de trama te la da sin resiembra la Celebration y el Tifway. En el Bermuda común no, solo con resiembra vendemos Big Roll. Perfecto. Bueno, acá otra pregunta. Cuando se utilizan panes de grama en pleno invierno en Capital Federal y AMBA, Uh-huh. ¿cuánto riego
posterior a la colocación se debe proporcionar? Mirá, en cuanto al riego, esto es una pregunta que siempre nos hacen que está buenísima, porque me dicen, Lea, estoy regando 15 minutos. Y yo le digo, ¿15 minutos con qué? Claro. ¿Con qué regas? ¿Con la manguera? Yo lo que necesito es que nos den los milímetros. La grama bahiana consume agua no en invierno. Si me decís, en cuanto a riego y tenés un sistema de riego automático, los primeros 15 días lo tenés que prender todo el día. El parámetro de colocación, cuando haces una colocación, sea panes de grama o panes de lo que fuera, es levantar el pan de césped y ver que la tierra de abajo esté húmeda y el agua haya pasado por dentro de todo el pan, sea pan o sea un Big Roll, y ahí estar seguro. Primero, esos 15 días de esa forma. Después va a llegar un momento que no lo vas a poder desprender y ya lo tratás como un jardín normal. En invierno, un jardín de grama con un riego semanal está más que perfecto, pero en el momento de implantación hay que estar atentos a eso, a que enraice de forma rápida. En invierno va a tardar mucho más, ¿no? Perfecto. Leandro, te agrego yo Dale, una dale. pregunta. Un poquito del manejo. ¿Tienen temas de enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades más típicas que le aparecen? ¿O cómo influye eso en la producción? Nosotros a nivel campo no tenemos, o sea, hacemos trabajos preventivos que está buena la pregunta por ahí con lo de la grama. Nosotros, la grama bahiana, hacemos un trabajo preventivo en invierno contra hongo porque la tapamos con una malla antihelada para que no se ponga en los lotes que vamos a vender en invierno, para poder venderla verde, porque es lo que me preguntaba José, vos la podés vender amarilla tranquilamente, pero el cliente está queriendo comprar césped y se entiende que el césped es verde en ese momento. Verde. Después le aclaramos, si está fuera de casco urbano, que se va a poner amarillo y que puede tardar en ese proceso de raizamiento. Lo único que hacemos preventivo es contra hongos, no tenemos otro tipo de enfermedades realmente en el campo de producción después de esto. Tenemos algo de oruga al principio de verano, pero cuando todos tienen. Lo que me pasa es que a veces paso por agropecuarias y les digo, vas a tener oruga de acá a la semana que viene, comprate los productos que vendés para oruga, porque nosotros en tanta superficie tenemos las plagas antes, o sea, nos damos cuenta mucho antes, 1 o 2 semanas antes, de lo que pasa en un jardín, no sé, en el Tortugas o un jardín en Nordelta. Eso a nivel producción nos pasa. Y te hago otra pregunta. Con respecto a es mínima, pero la extracción de suelo que hacen, Sí. ¿ustedes trabajan algo en la reposición? ¿Trabajan Es con materia orgánica? Siempre en las charlas, o sea, nosotros si nos siguen después en Instagram y todo eso, por el interés que genera todo esto de la producción de césped, y no me molesta compartirlo, abrimos nuestro campo de producción para que conozcan lo que hacemos y entiendan nuestro problema. La primera pregunta, Ale, que me dicen, y bueno, ¿y cómo haces para no tener un pozo? Hace 20 años que producimos en el mismo lote. Y la realidad es que si vos desarmás un pan de césped de nuestras superficie de lo que cosechamos realmente es muy poquito lo que hay. El único trabajo el único campo que es nuestro hoy es el de Mendoza. Todos los demás campos que les conté son alquilados. Como profesional, yo hago análisis de suelo y se lo muestro a los dueños del campo que tenemos alquilado. La verdad que no notamos, o sea, es una actividad que fertilizo cada 15, cada 20 días, no recojo el material, o sea, se degrada dentro del mismo lote. Y nada, eso se va regenerando solo, estamos incorporando, pero solo por costo, porque en Buenos Aires nos es muy barato, no en Mendoza, sino la incorporación después de terminar de cosecha de guano, hacemos una aireación, ponemos guano gallina, porque donde estamos es muy fácil de conseguir guano seco, no guano húmedo. Y bueno, eso como único aporte o abono orgánico hay lotes que no lo uso y la verdad que no se degradan, puntualmente no se degradan. Tengo los análisis de hace 15 años y trato de corroborarlo para mostrárselos realmente a los dueños de los campos. Sí, si no atentaría contra Exactamente, su sostenibilidad. no sería no es una sostenible actividad, el negocio. no, y aparte no sería una actividad, digamos, Sí. legal. Sí, pero además no podría seguir, tendría que estar cambiando. Te hice la pregunta para que quede justamente claro. Sí. Porque Es si la primera pregunta y la pregunta que alguien que se quiere iniciar en la producción, lo mismo, ¿viste? Vienen mucha gente y te preguntan, che, Lea, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ya te das cuenta que quiere producir.
A mí no me molesta que quiere producir porque la realidad es que mientras más producto haya, mejor va a ser esto. Lo entendemos de esa manera, no lo entendemos que cerramos el campo, que no te mostramos lo que hacemos. Mientras más profesionales, ¿y sabés lo que me pasa? Me llaman de Tandil productores que tienen una superficie chiquita y me dicen, Lea, tengo una venta de 5.000 metros. ¿Me la podés hacer vos? O sea, ¿me podés dar la provisión vos? Porque si yo vendo esos 5.000 no tengo para venderla a mis Tengo más, clientes. claro. Nos pasa que esas asociaciones se nos están dando hoy porque, bueno, nuestra superficie, hoy puedo cosechar 8.000 metros diarios yo con la maquinaria que hoy tengo, y nos permiten eso que te digo. La verdad que te das cuenta que la gente quiere producir, que se quiere meter por ahí por negocio, por lo que ve que sale un metro cuadrado. Yo digo que lo más fácil en esta actividad es producir, lo más difícil es venderlo. Sí. Sí, pero producirlo también es difícil y tiene Sí, sus... pero hoy, Ale, vos buscas un instructivo en YouTube y te sale cómo producir Sí, grama de avellana. sí. Bueno, si grama bahiana, yo te digo, mi experiencia me sale sola. O sea, de haber pasado caminando con un pan una vez, cruzando mi jardín, que bueno, que es bastante Sí. grande porque es una chacra, tengo ahora, se me fue la bermuda, tengo más de Por la mitad de eso, grama. por eso es una variedad que se puso de moda y que el consumo es masivo en ese aspecto, pero después tenés que analizar bien dónde ponerla. El obelisco hoy tiene grama avellana y es ilógico que nuestro obelisco tenga grama avellana. Realmente. Eso es falta de cultura. Bueno, por ahí algo que también es asociado a algunas cosas que dijo Gustavo, por ahí falta todavía más trabajo, como esto que vos decís que están haciendo, que hacen, que se ve que hacen, porque yo lo he visto, de difusión y, digamos, una tarea de escuela, ¿no? Una tarea de escuela Es, de esto. es capacitar al Sí, mercado a las necesidades, porque uno actúa por impulso, porque se mete, porque tenés una persona que va en bicicleta, no desestimándolo, porque realmente puede aprender y puede ser un buen canal de venta tuyo. Tenés un paisajista que cae con una camioneta último modelo y alguien que viene en bicicleta que si vos le explicás las cosas o qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, está bueno. Por ahí es y que nuestro rol como profesional. Y un poco, yo creo que sí. Por lo menos a mí me pasa exactamente lo mismo. Uno tiene, Exacto. si vos querés tener una cierta tarea o querés vender un producto, en realidad también se llama, tenés que crear la necesidad. Para crear la necesidad tenés que explicar las diferenciaciones entre especies, por qué acá esta, por qué allá la Bueno, otra, es y lo eso que es escuela. es lo que nos pasaba en Mendoza. En Mendoza no llueve, para el que no sabe, no Ujú. llueve mucho. Instalaban el riego, nivelaban, todo y ponían semilla. ¿Y por qué no poner panes? Porque no había. Porque no Sí, había un productor de césped. Nosotros vas por la ruta 40, estamos sobre la ruta 40, los locos del césped. Eran tomates lo que había en el sí, campo nuestro. sí. Así que bueno, nada, es un poco eso. Ahí tengo una pregunta que está A buena, ver. que dice, una vez que se cosechan los panes de Ah, césped, ¿cuál? ¿cuánto tardan en volver la Envolver. superficie? Esto depende de la época del año en que lo coseches. Para que tengan una idea, la grama bahiana es una variedad de primavera-verano y le podemos dar un ciclo solo. A las demás variedades que resembramos le damos 2 ciclos de cosecha, una con resiembra y otra la variedad pura sin la resiembra. O sea que en tifo y bermudas, quicuyos, sacamos 2 veces el lote por año, haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Y en grama una sola vez por año. Por eso también es más costoso. Hay acá otra pregunta de alguien que dice, Rolly, dice, ¿qué es el anillo de brujas? Sí, bueno, es un honguito, nada. Hoy lo que es las problemáticas de hongos en general, lo más difícil de manejar en cuanto a césped de experiencia es un green de golf. Yo, digamos, por experiencia, tampoco estoy capacitado en ese aspecto, digamos, no tengo greens de golf ni produzco agrostis en panes en el campo como para saber, pero piensen en la magnitud de plantitas una unida al lado de la otra, pegadita, y por ahí uno te cuentan las experiencias que vieron un problema de hongo a la mañana y a la tarde ya ven la marquita un poco más grande. Nosotros a nivel de producción, con aireaciones, con riegos complementarios, porque el de Buenos Aires es complementario, la verdad que no tenemos problemas de hongo, no es algo que se ve más en jardines que en nuestra producción de césped. ¿Y en Mendoza también? Sí, no, la verdad que no. No, a Y veces tenemos yo, una, Sí, José. perdón, no, una más arriba que decía si se les presenta en el campo alguna adversidad de pulgones.
No, pulgones no, orugas, tampoco tengo grillo topo, nada, a nivel de por ahí por los ciclos que son tan continuos. Nuestra producción es una producción intensiva, uno cree que está trabajando, parece como dentro de un invernáculo, porque tenés que estar pensando a futuro lo que tenés que planificar y eso, y en los lotes los sacamos, hay lotes que, o sea, no sacamos 2 veces por año y hay lotes que sacamos 1 vez por año. La realidad es un poco esa. Por ahí es eso, que vamos renovando, pero son plagas momentáneas, como por ejemplo la oruga, pero no tenemos algo que nos complique la producción hoy en día. Ni gusano blanco, que nada, tengo imágenes de otros productores que tenemos los parámetros de gusano blanco, de cuándo aplicar, de qué hacer, pero a nosotros nunca nos pasó. Qué Bien. bueno. Tengo otra pregunta, por ahí es muy específica, pero ¿ustedes ven diferencias, por ejemplo, entre cuando vos haces los big roll de Bermuda común con los de Celebration? ¿Ves diferencia en lo que es rizomas y estolones? Sí. ¿Llegan a verlo eso? Sí, vemos esa diferencia de puntos de crecimiento, o sea, que te vuelven, porque la cantidad de entrenudos y la cantidad de rizomas que tiene una variedad y una bermuda común es notoria. La verdad que eso se ve, el ciclo de Celebration es mucho más corto, o sea, en cuanto a producción no para de producir. Es más, sale yo ya bermuda común, ya no quiero tener más lote porque nosotros siempre fue el reniego en esta época del año que se nos va la resiembra con unas bermudas común, salir a renegar a que los panes salen, no salen, la Celebration o el Tifoy salen seguro. Salen. Sí. Así que sí, en ese aspecto sí se ven en la tierra, se ven, te los muestro, te los puedo mostrar y la cantidad de puntos de donde salen es un montón, es muy diferente. No, te preguntaba justamente eso, más que, a ver, sé que existen y sé que están, pero como yo lo pienso como factor que genera atracción en un césped, ¿no? Sí. Entonces, como sé que son diferentes tanto en uno como en el otro, me preguntaba si ustedes cuando sacaban eso también lo veían, lo notaban. Sí. Pensando en la atracción y en campos deportivos, está buena tu pregunta, y que eso también es un aspecto nuestro que fue mejorando mucho. Notamos que por ahí en fútbol, como decía Gustavo, se hizo mucho más profesional todo. Se invierte mucho dinero. ¿Por qué se invierte dinero? Por las lesiones de los jugadores. Se invierte dinero porque perder un partido cuesta $500.000. Uno no lo dimensiona, pero cuesta eso, el movimiento de toda la gente, la seguridad, cuesta eso, realmente cuesta eso. Y bueno, los clubes están dispuestos a invertir en ese aspecto. Hoy las canchas son de arena porque quieren seguir jugando aunque llueva un diluvio. Y en cuanto a la atracción, la Celebration crece mucho, entrama mucho, tiene muchos estolones, pero lo tenés que mantener. O sea, lo que les decimos, te compraste una Ferrari, no le pongas nafta común, tenés que tener buena máquina, tenés que hacer aireaciones. Corte vertical. Exactamente. Y esa, digamos, esa base de bermudas te permite resistir recitales, te permite tener... Nuestros campeonatos se juegan en resiembra, o sea, pero si no tenés una buena base donde hacer la resiembra, no se justifica. Bien. Bien. Muy interesante. Bueno, a ver si tenemos algo más. Cualquier cosita, nada, las redes sociales nuestras de la empresa están abiertas. Ahora hay a fin de noviembre una visita al campo. Mañana viene gente de la facultad a visitarnos, que eso también lo hacemos, de la gente de paisajismo de la UBA. Nada, eso está bueno. Me parece que la educación, desde todo punto de vista, por ahí a la reunión del campo vienen 10 personas, pero esas 10 personas tienen dudas que están buenas, evacuarlas. Y yo estoy en el campo lunes, miércoles y viernes, así que está bueno aprovecharlo. Te pueden encontrar. Bueno, te dicen felicitaciones por tan innovadora empresa, muy buena presentación y bueno, y más. Así que... Bueno, gracias por el espacio y nada, estamos acá atentos a todas las presentaciones y bueno, me parece que esta iniciativa que tomamos en algún momento hace bastante tiempito está buena, me parece que es parte de todo esto. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, evidentemente por la convocatoria es un tema de interés para los colegas y para también los que no son colegas, pero que están en el sector.
creo que es Es un- importante Sí. que tomemos el momento, ¿no? Sí, es un nicho muy puntual. Ujú. Hoy a nivel césped, a nivel nacional, lo digo como profesional, no hay mucha gente que sepa lo que sabemos nosotros con la experiencia, con las visitas. Hablo a nivel agronómico, y uno no lo dimensiona por ahí, y está bueno compartirlo. Sí, yo creo que está bueno compartirlo también para mostrar que, bueno, hay otras alternativas a las producciones extensivas y que en esta actividad también se pueden hacer las cosas profesionalmente. No es una improvisación, porque todo lo que tratamos de mostrar con cada seminario es que hay profesionalización, no hay improvisación. Y Sí. entonces cada uno en su medida tiene que ir midiendo a ver a dónde quiere llegar y qué más puede profesionalizar. Pero me parece que un poco la idea de los seminarios era un poco esa, y también el hecho de que el colegio y las empresas estén también apoyando este evento que va a haber dentro de 8 años, que parece mucho, pero no es tanto, que es el Congreso Internacional de Césped, nos puede, o sea, aprovechar estos espacios para, digamos, para clonarnos y para mejorarnos, ¿no? Para aumentar, para hacer crecer, porque en realidad si crece el mercado, crecemos todos. O sea, no es que creces, a veces hay hay algún deporte que sobresale sobre otro, pero también cuando hay bonanza, en general todo sube. Hasta lo que es Sí. un nicho también Mismo sube. mismo con las maquinarias, nos pasa con las maquinarias. Alguien innova, nosotros innovamos y bueno, alguien te sigue. Y sí, Y eso está bueno. y sí. No hay Sí. que verlo malo, hay que verlo bueno. No, es bueno. Yo creo que es así, y que cuando alguien te sigue, o a veces te pasa que no solo te siguen, sino que te copian, ¿viste? Sí, O sí, te pero copian o te copian mal, y hay réplicas raras, pero bueno. Pero eso también quiere decir que estás marcando un camino. Así que eso es importante. Así que bueno, 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 gracias a todos. Ahí hicieron una Decime. pregunta más. Sí, Entiendo ¿cómo se da la grama bahiana en la Patagonia? Si no se tenés da, no se da. Que directamente. elijamos Ah, otra variedad, que ahí claro, Juan me escriba cualquier cosa, claro. y vemos qué variedad para qué es, pero no se da. Claro, aclaremos, a Mucho ver, frío. por ahí Sí, vamos a aclarar un poco algo. Hay especies que se llaman megatérmicas, que son las exacto. carbono 4, la grama bahiana y las bermudas están en ese grupo, y hay otras que son las mesotérmicas o carbono 3. Esto son todos los raigrases, las púas, las festucas. Bueno, de la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo, no carbono 4, o sea, ni grama bahiana, ni bermuda, ni quicuyo, ni nada. Y de la mitad de provincia de Buenos Aires para el norte, tenemos todo para las carbono 4. Y Ujú, también hacemos las resiembras, pero exactamente. es un poco así, lo dije a grandes rasgos, pero Sí, sí, es algo técnico, o sea, hay es que explicar. algo bien Sería una específico. charla más técnica, pero sí, Sería una charla, una clase, digamos, de especies completa. exactamente. Eh, Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, José, no sé si nos estamos olvidando de algo. Leandro, no sé si querés decir algo. Le agradecemos al colegio por habernos dado este sí, espacio. eso es lo más importante y nada, sigamos en este camino que me parece que está bueno, a nivel de ustedes dos, de José y vos, Ale, nada, sigamos que me parece que está bueno. Bueno, gracias, Muchas gracias a gracias. todos. Chau, chau. Bueno, gracias por haber participado de los 5 seminarios. Tuvimos una muy buena repercusión. Los temas son temas que se van como un engranaje, ¿no? Van enganchándose unos con los otros para cerrar en el seminario de hoy de lo que es el mercado de semillas y panes de césped. Así que bueno, las experiencias que nos contaron Gustavo y Leandro, para los que se quieran animar, Leandro la verdad que se pone a disposición para cualquier tipo desde asesoramiento hasta para la producción o para la colocación en los espacios verdes en los que cada uno trabaje. Así que bueno, nada, agradecerles a todos la presencia hoy. Bueno, nos están agradeciendo. Muchas gracias por el ciclo, dice Lorena desde Tandil. Sebastián también dice lo mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, nos estaremos viendo. Chau, chau, gracias.
Hasta luego.